El tema se habría, pues de alguna manera cubierto, pero me hicieron notar que faltaban datos acerca de un periodo más reciente. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la causa? Que de eso no dije nada. Nomás leí el oficio, sí, algo dije que se abrió la causa, y después de ahí, lo siguiente que sucedió fue que el Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe, precedida por el cardenal Ratzinger, abrió aquellos archivos donde estaban guardados bajo su custodia todos los escritos de Luisa, y en 1996 pidieron al Monseñor Casati que fueran a obtener copias de los volúmenes que no se tenía, como les expliqué, ninguna copia ni ningún dato. Entonces, en este año fueron varias personas, entre ellos el padre Carlos Macié, y pudieron obtener copias, tanto fotográficas como fotostáticas, de todos los volúmenes de los cuales no se tenía nada, es decir, del 20 al 34. Bueno, y también, claro, obtuvieron copias de los 36 volúmenes manuscritos, porque recuerden que les había dicho que se había trabajado con unas copias que habían hecho mecanografiadas y que no siempre eran muy fieles. Entonces pudimos ya obtener esos volúmenes desconocidos, y actualmente pues los tenemos muy pocas personas, diría yo que 5 o 6. A mí me llegaron porque el tribunal, Monseñor Casati, me pidió que transcribiera del manuscrito, ya en forma mecanografiada con la computadora, en forma legible, que transcribiera yo 10 de los 14 volúmenes para que en el tribunal los tuvieran legibles y accesibles, y varias copias para varias gentes. Los otros 4 los hicieron en Italia, pero nosotros, Alejandra, aquí presente, hizo y me ayudó a hacer los 10 que a mí me tocaron transcribir. Entonces, después de esto, ¿qué ha seguido? Pues empezar a traducir todos estos volúmenes desconocidos para que, llegado el momento o en cuanto puedan estar, pues tanta gente que ya ha leído y que ya tiene práctica en el volumen 1 al 19 pueda continuar más adelante. A mí me parece que si Dios dispuso así, que durante mucho tiempo tuviéramos acceso solo del 1 al 19, era para prepararnos durante muchos años con esos volúmenes, para después estar en posibilidad de poder profundizar y absorber lo que está en los siguientes. Entonces, por ahora, como ustedes han empezado después, pues procuren profundizar bien con los que tienen del 1 al 19, para que cuando lleguen los siguientes estén más dispuestas a comprender y a sacar todo lo que hay ahí, porque no hay que caer en cierta ligereza en que no han leído todos los anteriores y quieren el 25 y el 26 y el 27, como no fue así como Dios, como Jesús dispusieron las cosas durante estos 50 años. Lo último es lo de la semana pasada,
yo estoy en comunicación con el padre Mike, que está en Corato y que es el encargado por el señor arzobispo de preparar definitivamente ya el expediente para turnarlo al Vaticano. Y el trabajo más pesado era, con base en las transcripciones de los originales, hacer otro tanto o otro ejemplar con ajustes al italiano normal, al italiano moderno, porque había expresiones y giros muy dialectales en Luisa que las personas de ahora que no conocen coratino difícilmente pueden captar con exactitud lo que contiene la expresión, lo que quiere decir. Entonces han estado haciendo también este trabajo, dando una, ¿qué diré?, modernización, sin cambiar en nada el sentido, sino más bien explicando lo que es dialectal para que quede accesible a cualquiera de las personas que en el Vaticano designen, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, examinar esto, que por todo lo que les dije tendrán que hacerlo, pero ya de antemano tendrán el respaldo de que el censor eclesiástico designado por el obispo ya emitió su opinión hace 30 o 40 años y que fue beatificado. Entonces esto les aligerará la carga de ponerse de nuevo a juzgar como si no hubiera ningún antecedente. Bueno, creo que con esto pues ya. Y entonces les decía, hasta el lunes pasado el padre Mike iba en el volumen 33 de este trabajo de modernización, digámosle así. Entonces él piensa que en un par de meses termine con todo y ya Monseñor Casati, que por cierto ya cumplió los 75 años y ya presentó su renuncia de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, pero no se la han aceptado. Lo han mantenido en la diócesis todavía y pues tal vez sea Dios que quiere que termine en unos pocos meses más para que todo sea turnado ya al Vaticano. Esas son las noticias del lunes pasado. En conexión con todo esto y con todo pues este esquema y esta historia, hay un capítulo del 24 de septiembre de 1924 que parece que pues nos viene bien en relación a todo esto. Escribe Luisa: mientras escribía lo que está dicho arriba, veía a mi dulce Jesús que apoyaba su boca en la parte de mi corazón y con su aliento me infundía las palabras que estaba escribiendo. Y en esos mismos momentos oía yo un horrible escándalo a lo lejos, como de personas que se peleaban y golpeaban entre ellas y rugían con tanto ruido que daba miedo. Entonces yo, dirigiéndome a mi Jesús, le dije: Jesús mío, ¿quiénes son los que hacen tanto escándalo? Me parecen demonios enfurecidos que quieren que se pelean tanto. Y Jesús: hija mía, como vimos, es el verdadero Jesús, no el falso Jesús. Y Jesús: hija mía, son precisamente ellos. Y este era el primer ataque del demonio contra Luisa. Fíjense cómo viene la escala. Quisieran que no escribiera sobre mi voluntad, porque la primera etapa del ataque del demonio contra Luisa fue en su infancia. Los que han leído el volumen 1 te encontrarán ahí cómo Luisa narra una guerra contra los demonios despiadada de 3 largos años, en que Jesús mismo la expuso a la tentación, a la acción del demonio.
para que desde ahí empezara a vencerlo. Entonces aquel fue el primer ataque fuerte y frontal contra Luisa del demonio. Sobre esto podríamos leer lo que Luisa misma narra de aquellos tiempos tremendos. Pero pasó aquello y no la vencieron. Luisa continuó adelante y después empezó a escribir. Y entonces el primer ataque del demonio, es decir, el siguiente era este: hija mía, son precisamente ellos. Quisieran que no escribiera sobre mi voluntad. Pues cuando te ven escribir verdades más importantes sobre el vivir en mi querer, sufren doble infierno y atormentan más a todos los condenados. Sí, porque habían puesto en el papel lo que odiaban, la voluntad de Dios. Habían puesto con detalle en un papel lo que odiaban y que ni siquiera sabían ellos tampoco cómo se ponían esas palabras. Y cuando las veían puestas, sentían que se les duplicaba el infierno. Temen mucho que pudieran publicarse estos escritos sobre mi voluntad. Siguiente ataque. Temen mucho que puedan publicarse. El segundo ataque: quisieran que no escribieras. Le falló al demonio, porque la obediencia y Luisa y la gracia hicieron que Luisa escribiera todo. Ni una palabra dejó de escribir de las que Jesús quería que escribiera. En este punto el demonio de nuevo salió vencido. Ahí están los 36 volúmenes. Y el demonio quería que no escribiera. Temen mucho que pudieran publicarse estos escritos. Tercer ataque. Parece que el demonio había vencido cuando parte de ellos, y con la condena, parte de ellos quedaron desconocidos, como les dije, en los archivos del Vaticano, y otros pocos, copias fotostáticas de los primeros, nadie se ocupaba de ellos. Parece que el demonio había vencido. Esto no se publicará nunca. Pero en este punto también salió derrotado, porque en varias partes del mundo, en español y en inglés, se han publicado todos los volúmenes prácticamente, del 1 al 19. Temen mucho que se publiquen y ya perdió. El siguiente ataque bueno, voy a acabar de leer el capitulito y luego vemos cuál es el siguiente. Temen mucho que pudieran publicarse estos escritos sobre mi voluntad, porque ven perdido su reino en la tierra, adquirido por ellos cuando el hombre, sustrayéndose de mi voluntad divina, dio libre paso a su voluntad humana, y la voluntad humana quedó bajo el yugo del demonio. Así fue precisamente entonces cuando el enemigo adquirió su reino en la tierra. Pero ante el reino de mi voluntad, él mismo se encerrará en los más profundos abismos. Y ustedes tal vez me pregunten, bueno, ¿y la redención? Sí, en la redención Jesús nos libró de la esclavitud del demonio. Pero continuó en el mundo habiendo una convivencia, en el sentido de que continuó el demonio tentando a todos, haciendo su labor y ganando a algunos y perdiendo a la mayoría. Es decir, ganando para el infierno a algunos y perdiendo para el infierno a la mayoría que se han salvado. Pero ante el reino de mi voluntad, él mismo se encerrará en los más profundos abismos. Está en el Apocalipsis. He aquí por qué se pelean con tanta furia. Sienten la potencia de mi voluntad en estos escritos,
y ante la sola posibilidad de que puedan salir fuera, se ponen furiosos y tratan con todo su poder de impedir tan grande bien. Pero tú no les hagas caso, y por esto aprende a apreciar más mis enseñanzas. El siguiente ataque, pues ya se publicaron, es para que no se lean, y ese ataque va dirigido a los que posiblemente habrían de leerlos y habrían de venir, y con esos ataques les impiden el leer estos escritos. Pero tú no les hagas caso, y por esto aprende a apreciar más mis enseñanzas. Demonio vencido. Lo siguiente, ya pienso que con esto está completo el tema, sería examinar las principales objeciones que ponen las demás personas que no conocen. Por cierto, podríamos hacer un comentario en este sentido. Tal vez, si yo no conociera y no tuviera los antecedentes que les he comentado en la hora anterior, y no hubiera leído todos los escritos, y estuviera yo allá afuera de esta familia de la Divina Voluntad, y no supiera yo nada, y me llegaran ahora, como nosotros llegamos, presentando a Luisa, etcétera, y me llegaran presentándome a Luisa una desconocida, una rara, una extraña, con antecedentes de índice, con esto y con otro, tal vez yo haría los comentarios que hacen ellos. En ese sentido, no hay que juzgarlos, porque yo reconozco que tal vez yo haría lo mismo, en el sentido en que sí, se ve que son un poco imprudentes, es que no se acercan realmente a saber lo que están criticando. Tal vez cambiarán de opinión. Pero en fin, tú déjalos y continúa y sabe para que aprecies más lo que te digo. Entonces, algunas de las objeciones más comunes son estas, que vamos a aprovechar para desarrollar lo que resta de hoy y mañana todos los temas, no en plan de apología o de defensa, sino en plan de mostrar cómo esas objeciones quedan resueltas. Una de las primeras es que Luisa se compara a la Santísima Virgen de una manera irrespetuosa, del todo demoníaca. Vamos a ver cómo está ese asunto. ¿Sí? Esto es del volumen 17, que era, por cierto, un capítulo que no venía en las copias anteriores, y ya checando con el original salió a relucir esta explicación. Precisamente fueron de las primeras veces que a la misma Luisa le hicieron la misma objeción. Entonces vamos a ver cómo escribe ella. 15 de abril de 25. Escribo solo para obedecer y con gran repugnancia mía. Habiendo leído un santo sacerdote mis escritos, me había mandado decir que en ciertos capítulos el bendito Jesús me exaltaba demasiado, hasta llegar a decirme que me ponía junto a su Madre Celestial para que fuera mi modelo. Al oír esto me sentí confundida y turbada,
me acordaba que eso lo había escrito solo para obedecer y con suma repugnancia mía, y porque estaba conectada con la misión de hacer conocer la divina voluntad. Y me lamentaba con mi Jesús por haberme dicho eso, siendo que yo soy tan mala que solo Él sabe todas mis miserias. ¿Sí? Aquí se puede ver cuál era la actitud y la posición de Luisa. En primera, la obediencia para tener que escribir, hasta con gran repugnancia suya. Y luego, la humildad de que ella no es que se comparara con la Santísima Virgen, eso lo había dicho Jesús, ella no. Y también, si ya se dijo y se vio que es Jesús el que habla, en vez de estar haciendo las objeciones y no, eso está mal, eso no, mejor hay que tratar de ver y que Dios nos ilumine cómo se debe de entender eso. Ni modo que nos pongamos a discutir contra Jesús. Entonces Jesús mismo sigue hablando Luisa. Sentía tal distancia entre yo y la mamá celestial como si hubiera un abismo de distancia entre mí y ella. Entonces Jesús salió de dentro de mi interior y estrechándome fuerte entre sus brazos para infundirme la paz, me dijo: hija mía, ¿por qué te turbas tanto? Bueno, ¿dónde está este exaltarte demasiado? ¿Qué cosa hay que se oponga a la verdad? Solo porque te dije que te ponía junto a mi divina madre, porque habiendo sido ella la depositaria de todos los bienes de mi redención, como madre mía, como virgen, como reina, la puse a la cabeza de todos los redimidos, también de Luisa. Los mismos apóstoles y toda la iglesia de ella dependen y de ella reciben. Si todos los bienes los depositó Jesús en la Santísima Virgen, toda la iglesia toma de ahí, también Luisa. Luego, más abajo dice: además de esto, de David se dijo que fue una imagen mía, tanto que todos sus salmos revelan mi persona. De San Francisco de Asís, que fue una copia fiel mía. En el Santo Evangelio se dice nada menos: sean perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. En todo esto no se dice que han sido exaltados demasiado y que no son cosas conforme a la verdad dichas por mi misma boca. Y solo porque a ti te dije que te quería comparar a la Virgen, hacerte una copia fiel suya, te he exaltado demasiado. Así que compararlos conmigo no es exaltarlos, ni les nacen dudas ni dificultades, y compararlos con la Virgen es demasiada exaltación. Ahí se ve la malinterpretación, ¿no?, del sentido. No le estoy diciendo que es igual a la Santísima Virgen, sino que ella es su modelo y por eso la ponen junto a ella, para que de ella reciba todo, es su verdadera madre. Pero hay que juzgar siniestramente. Esta se pone a la altura de la Santísima Virgen. Y luego más adelante, Jesús le explica varias razones también. Por ejemplo, que cuando vino el pecado original y Dios prometió al Redentor, dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te aplastará la cabeza, y etcétera, ¿no? Entonces, él estuvo girando, el demonio estuvo, durante los siglos, estuvo viendo a ver quién era esa mujer, y tentaba a todas las mujeres, y cuando se cercioraba que hacían, aunque sea un defecto, decía: no, esta no es la que me tiene que aplastar la cabeza, porque ya me cercioré que no, que yo le gané en este acto. Y así, hasta que llegó a la Santísima Virgen. También a ella la expiaba, pero no podía penetrar. Como la Santísima Virgen vivía en la voluntad de Dios, ahí el demonio no entra.
la veía a lo lejos como cubierta de luz y trataba de tentarla y todo, y no logró nada. Pero le quedó la duda, bueno, ¿será esta o no será? Porque la veía que llevaba una vida del todo ordinaria. La Santísima Virgen se abajaba a los actos más ordinarios, hasta llegó a sufrir, a llorar. Decía, no, la criatura que me va a pisar la cabeza debe ser una tan santa que ni va a sufrir. Entonces, él dijo, no, ella a lo mejor no hizo, o sea, se quedó en la duda, ¿será o no será? Cuando llegó el Calvario y quedó derrotado, dijo, sí, era ella. Pero vean cómo Dios también le esconde al demonio sus obras, las tapa con las apariencias más comunes. Pero fíjense, aquí cuando Jesús lo derrotó en la cruz, lo venció al demonio, pero no le quitó su reino, como acabamos de leer en el otro capítulo. El reino del demonio sigue, el reino de la voluntad humana, obrante sin la divina, siguió. Y el demonio, cuando Dios le dio aquella sentencia en el Edén, en el paraíso, él entendió que debería de perder todo, hasta su reino. Entonces él dijo, si no fue esta mujer, tendrá que ser otra mujer que me acabe de quitar mi reino y me acabe de aplastar la cabeza, porque Dios dijo, la mujer te aplastará la cabeza, no una mujer, la mujer. Entonces él dijo, tiene que venir otra mujer. Y estuvo también, desde que Jesús subió al cielo y la Santísima Virgen, estuvo otra vez investigando a ver quién sería esa otra mujer. Cuando llegó el tiempo de Luisa, también la vio escribir mucho, pero también como Luisa vivió dentro de la divina voluntad, no sabía en sí qué estaba escribiendo Luisa y cuáles eran sus ideas o su vida, pero tenía esa duda. Entonces suscitó, movió a todo el infierno a hacerle guerra, hasta que logró las calumnias, hasta llegar hasta la condena. Y Luisa, ella cuenta, que se pasaba las noches llorando de la amargura, del dolor. Y Jesús le dice, y entonces el demonio, al verte llorar tanto, pensó que no eras tú, cometió el mismo error. Pero, Jesús le explica esto, que por eso también son los ataques, como ya vimos en el otro capítulo, para impedir que le quiten su reino. ¿Todo? No, pues eso no. Eso ya más o menos lo dije. Bueno, entonces voy a leer todo el capítulo entero. No, está largo. Bueno, más me importa. Sí, eso, lo que ya dije, pues ya. Bueno. Esto ya. Aquí. Esto sí. Bueno, es del volumen 29. Lo cojo a la mitad después de lo que ya expliqué, es lo que viene en la primera parte. Hija mía, la celestial criatura, la Santísima Virgen, era pobre. Sus dotes naturales aparentemente eran comunes. Nada de extraordinario aparecía en el exterior. Toma por esposo a un pobre carpintero que gana su pan diario con su modesto trabajo. Supón que si hubiera sabido antes, o sea, en ese tiempo, que ella era la madre del Verbo. Ella, que lo hubieran sabido los grandes del mundo, los doctores, los sacerdotes, le hubieran hecho una guerra encarnizada. Nadie le habría creído, habrían dicho, ¿cómo va a ser posible? Si ha habido tantas mujeres buenas en Israel, ¿cómo esta pobre va a ser la madre del Verbo? Ya hubo una Judith, una Esther y tantas otras, y entonces nadie le habría creído que ella era la madre del Verbo. Esto ya estamos viendo por parte de las criaturas.
Si hasta de mí llegaron a no creerme y a tener muchas dudas, a pesar de que yo hice milagros para inducir a los más incrédulos para que creyeran en mí, cuanto más a mi mamá celestial, que nada de milagroso se veía en su exterior. Las dudas serias, las dificultades más graves que han encontrado en tus escritos son precisamente estos, que yo te dije que te llamaba a vivir en el reino de mi voluntad, dándote la misión única de hacerla conocer, a fin de que, como yo mismo dije en el Padre Nuestro, y la Santa Iglesia lo dice todavía, venga tu reino, es decir, que tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Entonces, para llegar a esto, no debía yo elegir a otra mujer, a la cual el serpiente infernal tanto le teme, ya que él, por medio de la primera mujer, me arruinó al género humano, y yo, para confundirlo, me sirvo de la mujer para rehacerme de la ruina que él causó y hacer surgir el bien para todos. Esta fue la necesidad de los preparativos, de las gracias, de mis visitas y mis comunicaciones contigo. Esto le sonó mal a los que leyeron, y entonces dudas y dificultades, que no puede ser posible que tantos otros grandes santos, ninguno haya vivido en el reino de mi voluntad. Así que ella sola se prefiere ante todos. Esa viene siendo otra de las objeciones más comunes. ¿Cómo es posible que ella, más que todos los santos que ha habido hasta ahora? Y cuando leyeron que yo te ponía junto a la soberana reina, porque habiendo vivido también ella en el reino de mi fiat divino, tú pudieras imitarla, queriendo hacer de ti una copia que se le asemeja, y por eso te puse en sus manos para que te guiara, te asistiera, te protegiera, para que tú pudieras imitarla en todo. Les pareció esto tan absurdo, les pareció esto muy absurdo, y malinterpretando, así se dice, malinterpretando siniestramente el sentido, dijeron como si yo te hubiera dicho que tú eras otra reina, mamá. ¡Cuántas necedades! Yo no dije que tú eres como la reina mamá, sino que te quiero semejante a ella, que es distinto. Así como a tantas otras almas a mí muy queridas, les dije que las quería semejantes a mí, y con esto no eran Dios como yo. Y como decía en el otro capítulo, ¿no? Ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Eso no quiere decir que nos vamos a transformar en Dios. Y ese es el sentido que le dan. Ella se cree otra Santísima Virgen. No es cierto. Ella nada más es su modelo y su mamá. Con todas estas dificultades hacen ver como si yo no tuviera poder de elegir a quien quiero y cuando quiero. Pero por lo demás, el tiempo lo dirá todo. Y así como no pueden negar que la Virgen de Nazaret es mi mamá, así no podrán negar que te elegí para la única finalidad de hacer conocer a mi voluntad. Es cierto que las criaturas son instrumento en mis manos, y yo no veo quiénes sean, sino veo si mi voluntad ha decidido obrar por medio de este instrumento, y esto me basta para cumplir mis más altos designios. Y de las dudas y dificultades de las criaturas, me sirvo a su tiempo para confundirlos y humillarlos. Pero yo no me detengo y voy adelante en la obra que quiero hacer por medio de esa criatura. Por eso también tú sígueme y no te retrases. Además, por su modo de pensar, se ve que calcularon solo tu persona midieron, pero no midieron ni calcularon lo que puede hacer mi divina voluntad. Como negando la
omnipotencia de Dios. ¿Cómo a tal criatura si es tan miserable? Sí, pero ¿y si Dios quiere qué? Dios tiene el poder. Y cuando decide mi voluntad obrar en una criatura para cumplir sus modos más grandes, sus más grandes designios, no se deja dictar ley por nadie, ni de quién debe ser, ni el tiempo cuando debe hacerlo, ni el modo, ni el lugar, sino de manera absoluta obra. Así obra Dios. Y además no toma en cuenta ciertas mentes cortas que no se saben elevar en el orden divino y sobrenatural, ni plegar la frente ante las obras incomprensibles de su Creador. Y mientras quieren razonar con su razón humana, pierdan la razón divina y quedan confundidos e incrédulos. Esta para mí es de las pocas veces, por no decir casi que la única, que Jesús habla con tanta autoridad. Normalmente más bien se siente el amor en los demás capítulos, pero aquí se siente como mucha autoridad. Entonces, para demostrar y defender su obra y el reino. Otra objeción que normalmente se presenta es ese modo que Luisa expresa con la que trataba a Jesús, que muchas veces parece irrespetuoso, parece demasiado confianzudo, como el que leí hace rato: Jesús poniendo su boca en mi corazón me infundía. En los primeros volúmenes, Jesús poniendo su boca en la mía derramaba en mí un líquido amargo. Jesús saliendo de mi interior me ha abrazado. Yo me he arrojado en los brazos de Jesús. Y todo este modo, que claro, Luisa lo vivía en el modo de estar fuera de sí misma. Entonces, ese me abrazó, lo besé, no es corporal, es un lenguaje corporal, pero de realidades espirituales, no de realidades corporales. Pero muchos les choca ese lenguaje de Luisa. También en las horas de la pasión, beso tu mano derecha, beso tu boca, beso tu corazón, beso esto, beso tu frente. Y eso es una actitud, como les digo, que usa lo corporal para explicar los besos espirituales. Pero como nosotros somos tan carnales, cuando oímos beso tu boca, no se nos figura otra cosa más que un beso en la boca. Y quién sabe con qué intenciones o con qué sensaciones. Y eso pues también es otra objeción, los modos que Jesús tenía con Luisa y cómo los describe Luisa, y que ellos los entienden demasiado corporales. Esta es otra objeción que queda resuelta y que Luisa también se queja con nuestro Señor, y hay un capítulo que expresa muy bien cómo debe ser esto. Mire, yo quisiera que no interrumpiéramos porque recuerde que se está grabando, mejor al final. Sí, exactamente, aquí en este capítulo se va a ver que Jesús lo hace de una manera de padre a hija, para hacernos crecer en la confianza y en el amor a Él. Con su hija más pequeñita, pues
le daba esas ternuras, pero para que Luisa y nosotros tuviéramos mucha mayor confianza en él, porque si no hay confianza plena y total en Dios, no va a poder haber unión de voluntades y no vamos a poder vivir en la divina voluntad a nuestras anchas. Tiene que haber plena confianza en Dios. Este también es, no, este es del 28, 9 de julio de 30. Me sentía oprimida más que nunca. Mi pobre mente estaba aplastada por pensamientos que me oprimían y me quitaban la serenidad del día de la paz, siempre gozado por mí, y que Jesús tan celoso había sido de mi paz y que no permitía que ninguna cosa me turbara. Ahora siento como si una tempestad, como si quisieran hacer caer sobre mi cabeza una tempestad, y esto porque habiendo leído personas con autoridad algunos volúmenes de mis escritos, encontraron dificultades acerca de las intimidades de Jesús que había usado conmigo, el derramar sus amarguras de su boca en mi indigna alma. Aquí se ve claramente que era en su alma. Y tantas otras cosas que no eran de la dignidad divina obrar de este modo con la criatura. Sí, porque con nadie había obrado con tanta confianza y tanta intimidad Dios. Entonces por eso también eran las dudas. Y como yo estaba en mi sencillez, pues mis confesores pasados y también personas santas y con autoridad me habían asegurado que era Jesús cuando yo, temblando, les preguntaba si era Jesús o no el que obraba así. Y esto, fíjense, era en 1930. Aquí es el testimonio de Elisa cuando dice que a varias personas ya le había preguntado, ya le habían hecho exámenes y todo, a sus confesores. Aquí ya es el último confesor, ya se había muerto el padre Aníbal. Y todos me aseguraron que era Jesús y que así obraba, que era Jesús, diciéndome que es su costumbre entretenerse en la tierra con sus criaturas. Hasta ellos ya habían leído estos modos también y le habían dicho que sí, que Dios se puede entretener con sus criaturas como Él quiera. Y yo creí a sus afirmaciones y abandonándome en Jesús lo dejaba hacer lo que quería de mí, y aunque me sujetara a penas atroces y hasta a la misma muerte, yo me sentía feliz, como tantas veces sucedía, con tal de que contentara yo a Jesús. Mucho más que con lo que hacía Jesús conmigo, ya fuera que Él derramara sus amarguras, ya fuera que Él me llevara junto con Él, o que me hiciera cualquier otra cosa, algún beso, algún abrazo. Nunca recuerdo haber sentido en mí sombra de pecados, tendencias no buenas y santas. Al contrario, su toque era puro y santo y me sentía más pura. Esto también hay otras santas que lo decían. Santa Inés decía, me hago más pura, no, ¿cómo? Bueno, que se hacía más pura y más casta mientras más tocaba a Jesús, porque mientras más en contacto estaba con Jesús, porque Él es la fuente de la pureza. Pero notemos cómo tenía Luisa que aclarar esas cosas, porque seguramente eran las que les decían, pero ¿cómo te puedes tratar así con Jesús? Entonces, cosas tan corporales, eso
¿dónde vas a acabar? Así la pensaban y por eso tenía que aclarar las cosas tan penosas de cómo interpretaban los demás. Continúa. Así que pensar que había sido malinterpretado un acto tan santo de Jesús, yo me sentía tan mal que no tengo palabras para expresarme. Entonces el bendito Jesús, teniendo compasión de mí, se hizo ver y todo afligido y todo ternura me dijo: hija mía, no temas, mi modo de obrar siempre es puro y santo. Y aunque parezca extraño a las criaturas, porque toda la santidad no está en el acto externo del modo de obrar, sino en la fuente de la santidad interna de donde sale, y por los frutos que produce mi modo de obrar. Si los frutos son santos, ¿por qué querer juzgar mi modo? Así me placía y por eso lo hacía. Por los frutos se conoce el árbol, si es bueno, mediocre o malo. Y me disgusta sumamente que en vez de juzgar a los frutos, juzgaron la corteza del árbol, los modos exteriores, y ni siquiera la sustancia y la vida del mismo árbol, ni la sustancia del árbol ni los frutos. Pobrecitos, ¿qué pueden comprender viendo solo la corteza de mis modos, sin penetrar en los frutos que ha producido? Quedarán más en lo oscuro y pueden incurrir en la desgracia de los fariseos, que viendo en mí la corteza de mis obras y palabras y no la sustancia de los frutos de mi vida, permanecieron ciegos y terminaron dándome la muerte. Además, ¿acaso así se da un juicio sin implorar la ayuda del autor y dador de las luces y sin interpelar a aquella a la cual con tanta facilidad ellos juzgan? Además, ¿qué males hacía yo? ¿Qué era lo que tú recibías y que yo derramaba de mi boca en la tuya? La fuente que salía de la fuente de mis amarguras, eso era lo que Jesús derramaba, y que me dieron las criaturas. No derramaba en ti el pecado, sino parte de los efectos de esos pecados. Y entonces tú sentías la intensidad de las amarguras, la náusea del pecado. Cuán fea es la culpa. Y tú, al sentir estos efectos, aborrecías el pecado, por eso se hacía más pura. Aborrecías el pecado y comprendiendo cuánto sufre tu Jesús por esto, transmutando tu ser y aún cada gota de tu sangre en reparación hacia tu Jesús. Tú no hubieras amado tanto el sufrir para repararme si no hubieras sentido en ti los efectos de la culpa. ¿Y cuánto sufre tu Jesús al ser ofendido? Pueden decir o preguntar que por qué lo hacía de la boca, podía hacerlo de otra manera, pero a mí así me placía. Yo quise hacer contigo como un padre hace con su hija pequeñita, porque como es pequeñita se deja hacer lo que el padre quiere de ella y su padre se volca, se derrama en su pequeña con modos tan afectuosos y llenos de amor, como si encontrara en ella su propia vida, porque sabe que nada rechazaría o negaría a su padre, aunque se necesitara el sacrificio de su propia vida. Ah, hija mía, mi delito siempre es el amor, y también es el delito de quien me ama. Ah, hija mía, mi delito es siempre el amor, y también es el delito de quien me ama. Pues no encontrando otra materia que juzgar, juzgan mi amor, mi demasiado amor y el de mis hijos,
que además ellos mismos, o sea, de mis hijos que quizá ellos mismos han ofrecido la vida por los demás, por los mismos que los juzgan. Además, ahora podrán juzgar como quieran, pero ¿cuándo será su confusión cuando vengan ante mí y conozcan con claridad que fui precisamente yo el que obré en ese modo condenado por ellos, no aceptado por ellos, y que con su juicio me impidieron una gran gloria mía y un gran bien en medio de las criaturas? Como es conocer con más claridad qué significa hacer mi divina voluntad y hacerla reinar. A los que tratan realmente de impedir, fíjense, Dios les va a pedir cuenta de todo el bien que no se puede hacer. Y en otro lado también le dice que son vidas divinas que están impidiendo. No están atentando contra una vida humana, sino contra vidas divinas. O sea, no es cualquier cosa. Por eso, hija mía, no hay delito más grave que el impedir el bien. Por eso, hija mía, te recomiendo que no te turbes ni te muevas nada, ni de todo lo que, ni muevas nada, ni cambies nada de lo que pasa entre tú y yo. Asegúrame que mi obrar tenga su cumplimiento en ti. No quieras darme ningún dolor de parte tuya. Yo quería difundir el bien fuera de ti, pero la voluntad humana se atraviesa en mis designios. Por eso pide que venza a la humana voluntad, a la voluntad humana, y que no quede sofocado el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. ¿Sí? Y a pesar de las oposiciones y de los juicios en contrario de estas personas con autoridad, yo me haré camino, y si ellos con sus juicios querrán sepultar un bien tan grande y tantas vidas divinas de mis verdades, yo los haré a un lado y me haré camino disponiendo otras personas más humildes y simples y más fáciles en creer a mis modos admirables y múltiples que yo uso con las almas, y con su simplicidad, en vez de encontrar dudas, reconocerán como don del cielo lo que yo he manifestado sobre mi voluntad, y éstas me servirán admirablemente para propagar en el mundo los conocimientos de mi fiat. ¿No sucedió lo mismo en mi venida a la tierra? Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme. Es más, hasta tenían vergüenza de acercarse a mí. Su doctrina los hacía creer que yo no podía ser el Mesías prometido, de manera que llegaron hasta odiarme, y yo los hice a un lado y elegí a los humildes, a simples y pobres pescadores, los cuales creyeron en mí, y de ellos me serví admirablemente para formar a mi iglesia y propagar el gran bien de la redención. Así haré de mi voluntad divina. Por eso, hija mía, no te abatas. Hagan de cuenta que esto también nos lo dice a nosotros. Por eso, hija mía, no te abatas al oír tantas dificultades que se suscitan, y no nos movamos en nada de lo que pasa entre tú y yo. No nos separemos en nada de lo que pasa entre tú y yo. Tú continúa haciendo lo que yo te he enseñado que tú hagas en mi voluntad. Yo nada omití de lo que debía hacer para la redención, a pesar de que no todos me creyeron, no todos creyeron en mí, pero todo el mal quedó para ellos. A mí me convenía hacer mi curso que había establecido hacer por amor de las criaturas. Así harás tú. Sigue tu abandono en mi voluntad y tus actos en ella, y yo no te dejaré. Estaré siempre contigo.
Bien, pues tal vez convendría, nada más que no hay suficiente tiempo, para no leerlo tan de corrido, sino ir sacando un poquito los elementos más importantes, pero bueno, pues ya vieron cómo nuestro Señor da estas explicaciones y estas seguridades, y como partimos de la base de que tenemos la fe absoluta de que el que habla es Jesús, entonces todos estos argumentos son verdaderamente demoledores para unos y constructivos para otros. Bien, pues mañana continuaremos con algunas otras, aprovechando las objeciones que normalmente se ponen, no solo en Costa Rica, sino en general. Pues ya ven como desde aquellos tiempos había esas oposiciones por esas interpretaciones a ciertos pasos, a ciertos pasajes, y que nosotros con la experiencia, y ustedes ahora con la de ustedes, van viendo que los puntos son más o menos los mismos, se repite los mismos comentarios de 1930. Bueno, pues mañana continuaremos. Muchas gracias. Adiós.